Si usted alguna vez se ha sentido lejos del Señor, si usted alguna vez ha sentido que el cristianismo no tiene sentido para su vida, si usted alguna vez ha sentido que las embarró con Dios, creo que el estudio de la palabra de esta mañana es para usted, o es para nosotros. Yo soy el primero que soy desafiado por la palabra. Quiero invitarle a que abra sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a ir al versículo 11. Y solo vamos a leer los primeros del versículo 11 hasta el versículo 13. Y después, en la medida que vayamos analizando el texto, vamos a ir leyendo. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y vamos a leer hasta el 13. Leo por ustedes me siguen ahí. También dijo: un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Los versículos que acabamos de leer están dentro del marco de una parábola muy conocida. Si usted lleva años en la iglesia cristiana, probablemente ha escuchado predicaciones, enseñanzas, aplicaciones sobre la parábola del hijo pródigo. Si usted lleva años en nuestra iglesia, sabe que el pastor de esta iglesia ha predicado muchas veces sobre la parábola del hijo pródigo, y a esas muchas veces le vamos a agregar una más. Usted sabe que cada vez que estudiamos un texto que ya se ha estudiado, venimos con cosas nuevas, con elementos nuevos, con observaciones nuevas que antes no habíamos hecho acerca del texto. Jesús tenía una forma de enseñar. Dentro de sus muchas formas de enseñar, uno de los elementos, de los recursos que Jesús utilizaba para enseñar era contar historias. Ya me parece espectacular. Me parece espectacular cada vez que Jesús quiere enseñar algo, que muchas veces que Jesús quería enseñar algo, lo que decía es: voy a contarles una historia. Y empezaba a contarles. Y eso a mí me emociona, porque a mí me encanta contar historias, me encanta recrear historias. Así que me pone como un predicador que sigue el formato de Jesús, ¿no? Y cuando algunas personas me dicen: pero es que usted cuando predica usted no es serio, entonces yo les digo: ay, pero es que usted mire Jesús cómo enseñaba, mire, Jesús contaba historias, y para contar historias a veces no hay que ser tan serio. Yo veo a un Jesús que cuando quiere enseñar principios profundos, lo que hace es contar historias. Y esta parábola que Jesús cuenta aquí es la segunda parábola que Jesús cuenta en respuesta a unas personas que llegaron a donde él estaba. Ahora, quiero que vayamos un poquito más atrás para ponernos en contexto con respecto a lo que viene pasando. Si usted mira en el capítulo 14, el versículo 25, se nos da un dato muy importante. Dice el verso 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose, él les dijo. Es muy importante por lo que Jesús dice acá. Siempre cuando hablamos de multitudes siguiendo a Jesús, hemos dicho que la mayoría de personas que seguían a Jesús lo seguían porque necesitaban algo, necesitaban un milagro, necesitaban que Jesús les solucionara la vida. Y el texto aquí, el verso 25, empieza dándonos ese dato. Grandes multitudes iban con él, y aquí Jesús les bota un bombazo y les dice en el verso 28: venga, les digo una cosita, todos ustedes que están aquí, que quieren seguirme y que, ay sí, tan bonito el maestro, venga, yo que les quiero decir algo. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Entonces, lo que Jesús está planteando aquí es que el tema no es solamente venir por lo que necesitan. El tema es qué tan dispuestos como seguidores están esas personas que lo están siguiendo, qué tan dispuestos están de abandonar todo por la causa de Jesucristo. Y Jesús, es decir, Jesús es claro y les dice: si ustedes quieren seguirme, el tema no es tan fácil. Si ustedes quieren convertirse de verdad en mis discípulos y en mis seguidores, tienen un costo que tienen que pagar, tienen que atravesar. Ahora, no vamos a profundizar en lo que Jesús sigue respondiendo ahí, porque el centro es la parábola del hijo pródigo. Pero es importante saber, porque enseguida Jesús refiere una primera parábola, hablando acerca de la sal que pierde el sabor. Y enseguida aparecen en el capítulo 15 unos personajes que es importante para el enriquecimiento del texto que nosotros conozcamos. En el capítulo 15, entonces dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pecadores, sabemos que pecador es alguien que no busca hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Pero ¿quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran los publicanos? Es importante entenderlo porque fíjese cómo el texto separa a los dos, separa a los publicanos de los pecadores. O sea, pone a los publicanos como si fueran unos pecadores más grandes, ¿sí? Unos pecadores especiales que están al mismo grado de los pecadores, los publicanos. Pues resulta que los publicanos eran personas, la mayoría de ellos mismos judíos, que trabajaban para Roma. ¿Y qué hacían para Roma? Pues recaudaban los impuestos de los judíos para llevárselos a Roma. Eran personas judías que tenían la autoridad y la protección de Roma para recolectar los impuestos y llevárselos a Roma. Por lo tanto, los publicanos eran considerados unos traidores, pero los peores traidores de la patria. Los publicanos eran mirados como: usted es mucha boleta, usted mejor lárguese de aquí, usted no es digno de estar entre nosotros. Por eso, cuando el texto habla, el texto es muy intencional en decir que se acercaban, que entre la multitud había muchos publicanos y pecadores que se acercaban ¿a qué? Se acercaban para oír a Jesús. ¿Por qué se acercaban para oír a Jesús? Porque cuando ellos querían oír acerca de la palabra, una interpretación de la ley, y se acercaban donde un maestro, donde un rabino, para escuchar palabra de Dios, el rabino prefería callarse y no seguir enseñando, porque consideraba que no eran dignos de escuchar, eran traidores de la patria, trabajaban para Roma, se llevaban nuestra platica para dársela a Roma. Eran considerados unos pecadores, pero pecadores de los pecadores bravos. Y cuando el texto dice que publicanos y pecadores se acercaban para oírle, entonces el verso 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban indignados porque Jesús no solamente les enseñaba a los publicanos y a los pecadores, sino que se iba a comer perro caliente con ellos. ¿Qué hace Jesús comiendo empanada? Yo lo vi comiendo empanada ayer con un publicano. Estaban allá en las empanadas, en las de Mercagán, estaban comiendo. Yo lo vi, usted lo vio, sí, estaba comiendo allá. No solamente hablaba, sino se sentaba a comer, y eso habla de cercanía. Y ahí aparecen los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Era uno de los grupos de los líderes religiosos del momento, y los escribas eran personas que escribían las interpretaciones de los fariseos. Entonces, siempre que aparece un fariseo, usted se va a dar cuenta que aparece un escriba. Porque ¿quién era el escriba? El escriba era que lo que hacía el escriba era que cuando el fariseo decía: lo que significa esta ley es esto y esto y esto y esto, entonces el escriba, ¿qué hacía? Pues escribía. Siempre que aparece un fariseo va a aparecer un escriba.
Y entre los fariseos y escribas que se acercaron ahí para chismosear, para ver qué estaba haciendo, estaban indignados porque dicen, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Versículo 2, murmuraban entre ellos. Uy, véalo como habla. Uy, si supiera ese man, si supiera dónde estaba ese man anoche, no estaría hablando con él. Uy, si supiera que ese no sabe que es publicano. Uy, no. Y murmuraban entre ellos, diciendo, pero es que ¿cómo es posible que reciba a los pecadores? ¿Cómo es posible que se siente en la misma mesa con ellos? ¿Cómo es posible? Y entonces Jesús no se para a pelear con ellos, sino que les refiere una parábola. La primera, hay dos parábolas que utiliza. Primero habla de un hombre que tenía 100 ovejas, se le pierde una y va en busca de ellas. Después habla de una mujer que tenía unas monedas, pero se le pierde una, y entonces empieza a buscarla y la encuentra y se pone feliz cuando la encuentra. Y después habla de un papá que tenía ¿cuántos hijos? Un papá que tenía 2 hijos. Ahora, cada una de estas parábolas es necesario entender que cada una de estas parábolas que Jesús comenta, dice o cuenta, son historias que Jesús utiliza para responder a lo que está sucediendo con los fariseos y los escribas. ¿Qué están haciendo los fariseos y los escribas? Están murmurando. ¿Qué están diciendo de Jesús? Jesús, ¿qué hace? O sea, este man, ¿qué cuentos toca? ¿Qué le pasa? ¿Contaminándose con pecadores? No. Eso no está bien. Entonces, cada parábola que Jesús usa, cada historia que Jesús usa, lo que está tratando de hacer Jesús es responder de forma pedagógica a lo que los fariseos y escribas están diciendo acerca de él. Entonces, de una u otra forma, cada personaje lo que busca es acercarse o compararse de una u otra forma con una de las personas a las que le está tratando de responder. Y de una u otra forma, el texto, que sigue siendo tan real para nosotros hoy, busca llevarnos a que nosotros podamos mirar dónde encajamos dentro de la historia que Jesús está contando. Entonces, tenemos por un lado los fariseos y los escribas que están murmurando. Tenemos por otro lado a los publicanos y a los pecadores que se están acercando ¿a quién? Se están acercando a Jesús. Y tenemos por otro lado a Jesús, que es el que está hablando y que es el que está diciendo lo que el texto está mostrando aquí. Hay 3 acercamientos y creo que el hijo pródigo se acerca a cada uno de esos 3 acercamientos. Entonces vamos al verso 11 y vamos a mirar esta parábola desde las 3 perspectivas que nos ofrece la parábola. La perspectiva del hijo menor, que nos enseña el hijo menor; la perspectiva del hijo mayor, que nos enseña el hijo mayor; y la perspectiva del padre, y que nos enseña el padre, y de pronto hacia dónde apunta cada una de estas perspectivas. Entonces, no hay que explicar mucho, conocemos el contexto, conocemos lo que está pasando. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dice a su papá: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces el papá les repartió los bienes. Hemos hablado acerca de la carga emocional que tiene este versículo, porque la herencia solamente se pedía o se podía pedir cuando alguien estaba en su lecho de muerte. Así que cuando el hijo menor viene y le dice: papá, yo quiero mi herencia, de una u otra forma lo que le está diciendo: papá, ¿sabes qué? Quisiera que estuvieras muerto para mí. Quisiera que no existieras en mi vida para poder tener el beneficio de tener toda la plata que tú me has dado. Quisiera que estuvieras muerto para mí. Es de una u otra forma el mensaje contundente que el hijo menor le está diciendo a su papá.
estoy cansado de que me mandes, estoy cansado de obedecerle, estoy cansado de tender la cama todas las mañanas, estoy cansado de hacerle caso, no quiero estudiar el bachillerato, me quiero salir del colegio, quiero mi parte de la herencia y ya, no quiero que me siga mandando, no quiero que me siga diciendo, no quiero que me siga diciendo lo que tengo que hacer, quiero mi parte de la herencia porque quiero irme de la casa, quiero largarme. Como si estuviera diciendo, quisiera que estuvieras muerto para mí. Ese es el peso de la frase del hijo menor al decirle, quiero mi parte de la herencia. Y esto es fuerte porque es lo que muchos de nosotros a veces le decimos al Señor con nuestra forma de vivir. Quisiera que estuvieras muerto para mí. Estoy cansado de que me digas cómo tengo que vivir. Estoy cansado de que me digas que tengo que amar a mi enemigo. Estoy cansado de que me digas cómo tengo que vivir mi vida. Estoy cansado, déjame en paz. Quisiera que estuvieras muerto para mí. Quizás no lo hemos dicho directamente, pero muy probablemente con nuestra forma de vivir es lo que le decimos a diario al Señor. Vivimos actuando como el hijo pródigo, queriendo vivir bajo nuestras propias normas y reglas, pensando que así es que definitivamente yo voy a disfrutar la vida. Y lo interesante frente a la historia, recordemos que hay un público que está escuchando el cuento, la historia que Jesús está contando. Probablemente en ese momento las personas que están escuchando lo que esperan es que el papá que le diga al hijo menor: ¡ja! Mi hijito, ¿usted cree que yo le voy a dar todo lo que yo me he matado toda la vida trabajando para dárselo a usted? Usted no sabe de la vida, usted no. Sin embargo, la historia toma un giro sorpresivo porque dice que el papá le da los bienes. Y entonces el verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y tomó todo lo que el papá le costó construir toda una vida, lo tomó y dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y ese es el primer punto del hijo menor, ¿no? Hay tres puntos que vamos a mirar del hijo menor. El primer punto tiene que ver con esa pérdida, con ese alejarse de casa del hijo menor. El momento de rebeldía del hijo menor, donde le dice al papá: no quiero más, y se vuelve en contra, se rebeldiza. Momentos por el que muchos de nosotros pasamos. Y se aleja de casa. El primer error del hijo menor es alejarse de casa. Dice el verso 13 que se fue lejos, se apartó de casa. Y yo creo que el primer paso para alejarnos de Dios es alejarnos de la casa de Dios. A veces nosotros tomamos decisiones equivocadas diciendo: es que mi espiritualidad no depende de una iglesia. Y sí, no dependes de una iglesia. Tu espiritualidad y tu estabilidad espiritual no depende de una iglesia, no depende de una casa espiritual. Pero una casa espiritual sí te provee elementos y recursos para que permanezcas cerca del Padre. Y el primer paso para alejarnos del Padre es empezar a alejarnos de la casa del Padre. Entonces sí hay una importancia con respecto a la casa. El verso 14 nos muestra que el muchacho se gastó toda la plata y se dio cuenta que la plata comenzó a faltarle, como empezamos nosotros a sentir cuando la quincena se está acabando. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando se menciona la palabra cerdos aquí, los que están escuchando dicen: muy bien hecho. Terminó en lo más bajo que podía acabar un pecador, porque los cerdos eran considerados animales inmundos, ni siquiera podían comer carne de cerdos. Así que no solamente terminó sin plata, sino que terminó rodeado de animales inmundos. Muy bien,
Eso le pasa por haber tratado a su papá así. Excelente. Mira cómo sigue diciendo. Deseaba, verso 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En el momento de su rebeldía cae muy abajo. Y aquí es donde viene el segundo punto. El punto donde el hijo reacciona, dice el verso 17. Entonces vuelve en sí. Piense, yo quiero que usted no pierda de vista que es Jesús contando esta historia, ¿no? Entonces, yo me imagino a Jesús diciendo, y entonces el muchacho allá todo sucio, oliendo a marrano, oliendo a cochino, eso olía feísimo ese muchacho, pobre muchacho. Bueno, no pobre porque igual se lo merecía, pero ahí estaba sucio, cochino, deseando comer la comida de los marranos, ni siquiera la comida de los marranos la podía comer. Entonces, imagínense que el muchacho volvió en sí. Y todos, ¡oh! Sí, volvió en sí. Reaccionó. Yo lo veo como el momento de qué bruto, póngale cero. ¿De quién es esa frase? El chavito del 8. Qué bruto, póngale cero. Sí, yo creo que el hijo pródigo reacciona y dice, pero a mí ¿qué me pasa? ¿Yo dónde estoy? ¿En qué momento caí aquí? ¿En qué punto de mi vida pensé todas estas idioteces y en qué momento de mi vida me dejé llevar? Y dice que el hijo pródigo el hijo menor vuelve en sí, reacciona y dice, el que peor gana en la casa de mi papá, en la hacienda de mi papá, el que peor gana, el más bajo, es millonario al lado de este momento de mi vida. ¿Qué me pasa? Reacciona, dice, qué bruto, póngale cero. ¿Yo por qué hago esto? Y dice, entonces toma una decisión. Empieza a pensar. Dice, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padeciendo de hambre? Entonces dice, me voy a levantar e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Póngame a trabajar en lo más bajo, póngame a trabajar porque es de lo único que soy digno. Entonces, tres momentos: el momento de rebeldía, el momento en el que vuelve en sí, y el momento en que pone en acción cuando se da cuenta que lo que estaba haciendo estaba errado. Dice el verso 20, y levantándose vino a su padre. Y esto es muy importante porque muchos de nosotros nos quedamos reflexionando domingo tras domingo diciendo, oiga, si la palabra del Señor tiene razón con respecto a eso que el pastor predicó hoy. Uy, sí, qué bonita palabra. Pero nos quedamos solamente volviendo en sí, y cuando salimos al mundo real nunca nos levantamos a hacer lo que la palabra del Señor nos llamó a hacer. Y eso tiene que ser confrontante. Y una de las cosas que nos confronta, una de las cosas con las que la historia nos confronta, es con el hecho de que necesitamos entender que cada vez que Dios nos llama a algo, nosotros tenemos que levantarnos hacia lo que Dios nos está llamando a hacer. No solamente quedarnos reflexionando y reflexionando. Si el hijo pródigo se hubiera quedado reflexionando, ahí estaría la historia con el hijo pródigo cuidando marranos, limpiando marranos y queriendo comer la comida de los marranos. Pero el hijo pródigo no solamente vuelve en sí, no solamente dice que bruto, póngale cero, sino que el hijo menor se levanta y hace lo que está pensando hacer. Y cuando se acerca, él ya tenía un discurso marcado. Vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, ya que, ¿qué le dice el hijo? Verso 21, y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo menor se toma atribuciones que solamente le corresponden al padre. Y uno de nuestros grandes problemas
en nuestra relación con el Señor es que tomamos atribuciones que solamente le corresponden al Padre. Porque frente a nuestras fallas y nuestros pecados, muchos de nosotros nos alejamos del Padre. ¿Saben por qué? Porque decimos: yo ya no soy digno, no soy digno de ser llamado hijo. Oh, mi pecado es tan grande, las embarré tanto que ya no soy digno de que tú me llames hijo. No soy digno. Voy a alejarme hasta que me sienta digno, y cuando me sienta digno entonces volveré. Qué gran error. Porque no somos nosotros los que podemos o tenemos la facultad de decidir si somos dignos o no. Es Dios el que puede decir si somos dignos o no de acercarnos a Él. Y aquí tenemos un Padre que no responde con respecto a eso. De hecho, vamos al final vamos al Padre y vamos a terminar con el Padre. Pero lo interesante que podemos entender acerca del hijo menor es que a veces también nos tomamos atribuciones que solo le corresponden al Señor. Ahora, aquí está el hijo menor, el cuadro o las referencias que se nos dan acerca del hijo menor. Un momento de rebeldía, un momento en el que vuelve a sí y un momento en el que actúa. Pero la historia también habla acerca del hijo mayor. Ahora, ¿a quién creen ustedes que hace la referencia? Si al principio hablamos de tres componentes que estaban en la historia: el hijo, los publicanos y los pecadores. Está Jesús, están los publicanos y los pecadores, y también ¿quiénes están? Los fariseos y los escribas. ¿A quién creen ustedes que está apuntando el hijo menor? ¿Publicanos y a los publicanos y pecadores? ¿O a los fariseos y escribas? Pero probablemente, ¿no? De hecho, es el pecador, ¿no? El hijo es el pecador. No, que este sí está en pecado. Como uno dice: ese sí está en pecado, yo no tanto, ese sí está en pecado. Entonces, digamos, pongámoslo ahí y vamos haciendo la relación. Ahora, vamos al hijo menor, porque algo pasa con el hijo menor. Vamos al hijo mayor, porque algo pasa cuando el hijo menor vuelve a casa. ¿Qué hace el papá? Ok, y ahorita terminamos con el papá, pero rápidamente vamos a ver al hijo mayor. El papá lo que hace es que hace violento fiestón. Eso hace un banquete, hace arroz con pollo y masato. Ese es el plato de nosotros los de estrato 3 para abajo, ¿no? Piñata, arroz con pollo con la hojita de cilantro y masato. Y pan de sándwich por la mitad en triángulo, para que rinda. Violenta fiesta que hizo el papá. Y están celebrando, y eso ponía música, y no, eso, pólvora, ¿no? Collares hawaianos, una fiesta increíble. Y el hijo mayor, se acerca a la casa, venía de trabajar. Cuando se acerca a la casa, escucha bulla y ve luces por dentro de la casa, y la gente saltando, y volvió, y la gente gritando: ¡que viva el hijo menor! Y todos gritaban: ¡que viva! Y todos celebrando porque el papá dijo: mi hijo volvió, hay que celebrar. Entonces dice, mire lo que pasa en el verso 26. Se acerca el hijo menor y, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era lo que estaba pasando. Y aquí sucede algo, creo que uno lo pasa por alto, pero creo que aquí hay algo importante en lo que debemos detenernos un poquito, y es que podamos pensar en a quién nosotros nos acercamos a pedir información de algo cuando algo pasa o algo sucede. Porque acercarnos a la persona equivocada probablemente nos puede traer información equivocada o el tono equivocado. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos acercarnos a la fuente directa y preguntar a la fuente directa.
venga, lo que usted dijo, ¿de verdad que usted dijo esto? ¿Y de verdad que usted lo dijo así? Usted sabe que yo le pongo un poquito de imaginación al texto, pero vamos a ponerle un poquito de malicia a lo que el criado de la casa responde en el versículo 27. No, el hermano mayor pregunta, venga, pongámosle nombre de criado. ¿Qué nombre? Jacinto. ¿Sí? De capataz de finca. Jacinto, venga, ¿qué es esa bulla que está pasando por allá? ¡Ah! Usted no se ha enterado, patroncito. De verdad usted no sabe nada, patroncito. ¿No ha visto las redes sociales? ¿No ha visto los estados de WhatsApp de su papá? No, se me descargó el celular. ¿Qué pasó, Jacinto? No, patroncito. No, yo no soy capaz de contarle. No soy capaz. Pero ¿cómo que es lo tan grave? ¿Qué pasó? Mi papá se murió. No, patroncito. No. Pero ¿qué pasó? No. Yo le voy a decir, pero aquí entre nos, esto se queda que usted no va a decir que yo le conté nada, esto. Pero ¿qué pasó? Es que imagínese, patroncito, que su hermano regresó. Que mi hermano regresó, llegó. Y su papá, imagínese, en vez de regañarlo, no, como si nada, patroncito. Como si nada. Como si nada, o sea, no lo regañó, no le dijo nada, pero absolutamente nada. A mí me dio un pesar con usted, patroncito, porque yo dije, de verdad, patroncito, yo no le estoy exagerando. Y además de no decirle nada, patroncito, mandó a matar el becerro más gordo, patroncito, el más gordo, el que estábamos cuidando para que ese lo mandó a matar. ¿Cómo así? ¿Y por qué? No, que es que porque llegó bueno y sano el muchacho, ya entonces la que fiesta. Imagínese, patroncito, imagínese. Y entonces, adivinen qué produce eso en el verso 28. Se enojó. Ahora, recuerden, esto solamente es un acercamiento muy personal. Usted puede decir, no, pero ahí no está bravo. Yo solamente estoy poniéndole un poquito de imaginación y yo pienso, si se enojó, no es porque el otro le dijo cosas buenas, sino si se enojó, pues además de tener la información de cómo así que no lo regañó ni nada, el hecho de cómo recibió la información pudo haber afectado. Entonces, dice, se enojó y no quería entrar. Se enojó el hijo mayor y no quería entrar a la casa. ¿Por qué creen ustedes que no quería entrar a la casa? Estaba envenenado, estaba indignado. Y yo creo que usted y yo, en el puesto de hijo mayor, probablemente también estaríamos así, fuera de la casa. ¡Ja! ¿Qué tal mi papá? Claro, como él siempre ha sido el consentido. Claro, a él siempre, a mí nunca, a él siempre, claro. ¡Ja! Y Jacinto atrás, sí, patroncito, tiene razón. Claro, claro que sí. El hijo menor, mire cómo responde, verso 29, en el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y ahí tenemos el corazón del hijo mayor dolido y ardido. Ahora, ¿a quién representa el hijo mayor? ¿Quién representa al hijo mayor? Muy probablemente el hijo mayor representa a todos aquellos
que se enojan porque a otros les pasa algo que uno cree que le tendría que pasar solamente a uno. A esos que se enojan porque el otro triunfa, y como yo me creo mejor persona que el otro, ¿por qué al otro le va tan bien y a mí me va tan mal? Y el hijo mayor empieza a revelar un poco lo que es realmente nuestro corazón, si somos sinceros. Porque creo que de una u otra forma todos en algún momento hemos sentido ese ardorcito de: uy, pero ¿por qué le va tan bien y a mí no me va tan bien? Ese pensamiento de: uy, pero el vecino, ¿por qué tiene un televisor más grande que el mío? Ese pensamiento de: pero ¿y ese por qué ya está cantando y enseñando y predicando? Pero ¿por qué? Y cuando eso sucede es porque hay mucho del hijo mayor de esta historia en nosotros. Cuando sufrimos porque otro es bendecido y yo no soy bendecido, ahí está revelándose el espíritu de hijo mayor que hay dentro de nosotros. El hijo mayor también habla acerca de aquellos que sirven y obedecen por el cabrito. Lo que el hijo mayor le dice es: papá, tantos años que yo llevo sirviéndote, nunca te he desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. El hijo mayor revela el corazón de los que sirven y obedecen por el cabrito y no por ganarse el corazón del Padre. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué tú y yo nos reunimos domingo tras domingo? Si vienen los miércoles, también los miércoles. ¿Por qué oras? ¿Por qué buscas del Señor? ¿Porque necesitas un favor de Dios? ¿Porque cumples una tradición? ¿Porque tus papás te llevaron toda la vida a la iglesia y entonces vas a la iglesia? ¿Porque quieres que Dios te haga un milagro? Buscamos al Señor, servimos al Señor y obedecemos al Señor porque queremos que el Señor nos dé un cabrito, o servimos y obedecemos al Señor porque queremos disfrutar al Señor. Obedecemos al Señor y servimos porque sabemos que es lo mejor para nosotros, no para ganarnos un cabrito, no para ganarnos un favorcito, no para ganarnos un milagrito. Nada sacas con ser un buen cristiano, con ser un buen evangélico, si tu propósito está en alcanzar algo y no alcanzar a Dios. Nada sacas con estar dentro de la casa si tu propósito no es el Dios de la casa. Nos hemos convertido en personas que perseguimos el milagro y se nos ha olvidado perseguir al Dios que hace los milagros. Y ese es el gran problema, porque cuando lo hacemos así dejamos de disfrutar el camino, dejamos de disfrutar el estar en casa. Aquí el perdido no solamente era el hijo menor, el Brian. Aquí el perdido también era el hijo mayor. Y lo peor es que estaba perdido estando dentro de la casa. Porque aunque llevaba años estando en casa, no había aprendido a disfrutar de la presencia del Padre. Al punto que creía que necesitaba ganarse el favor del Padre, y por eso se portaba bien y no desobedecía. Pero era que el favor del Padre ya lo tenía. Por eso el Padre le dice: hijo, pero es que tú sabes que si yo estoy aquí, pues todo es tuyo, todo lo mío es tuyo.
Y desafortunadamente muchos de nosotros estamos así también, queriéndonos portar bien porque quiero que Dios me bendiga con esto y con esto y con esto, queriéndome portar bien porque quiero que Dios haga esto y esto y esto y esto, sirviendo y no desobedeciendo, haciendo lo posible por no desobedecer, porque quiero que Dios algún día me dé un cabrito, porque quiero que Dios algún día me permita ganar un sueldito más alto, porque quiero que algún día Dios por fin me responda a esto, porque quiero que algún día Dios le baje la panza a mi esposo, porque quiero que algún día Dios me cambie a mi esposa y mi esposa deje de regañarme tanto. Servimos y obedecemos al Señor porque queremos un pedacito, cuando en Dios lo tenemos absolutamente todo. Él le dice: es que tú estás y todo lo que tengo es mío. Porque hemos perdido el enfoque. Y creo que el hijo mayor revela también esto. Servimos a Dios y obedecemos a Dios, tratamos de portarnos bien solamente por ganar un pedacito, alguito, cuando debemos servir y obedecer, iglesia, porque cuando lo hacemos alegramos el corazón del Padre y es lo mejor para nosotros. Por eso no hemos podido disfrutar del Padre realmente como deberíamos disfrutarlo. A veces perseguimos más la bendición que el Dios que puede darnos la bendición. Y por eso es que aún estando dentro de la casa podemos estar tan perdidos como el hijo que está fuera de casa. Nada, iglesia, nada sacamos, de verdad, nada sacamos con venir a la iglesia y seguir cumpliendo con el programa de la iglesia, si tú no estás viniendo para disfrutar al Padre. Si no estamos viniendo a esta casa para tener comunión con el Señor, para afirmar mi fe más en el Señor, para amar más al Señor, para disfrutar cada día más de la presencia del Señor, estamos perdidos. Estás perdiendo tu tiempo aquí en este lugar. Si vienes aquí a mirar al otro y a decir: uy, pero ese, vea, vea cómo vino vestido, vea cómo está, vea, uy, si lo vi, vea lo que puso en el estado y véalo ahí, es que levantando las manos. Estamos perdidos estando dentro de la casa, perdidos, tan perdidos como el hijo mayor que estaba dentro de la casa, pero estaba igual de perdido a su hermano que se había ido de la casa. Porque todo converge y toda la historia que Jesús está contando apunta hacia el centro de la historia, que es el Padre. Aquí los protagonistas no son los pecadores. Aquí los protagonistas no son los publicanos, no son los pecadores, no es la multitud. El protagonista de la historia es el Padre y está en todo el centro de la historia. Ahí converge todo y hacia ahí apunta. Y si hemos aprendido del hijo menor y hemos aprendido del hijo mayor, también tenemos que aprender del Padre. Un Padre que cuando el hijo menor se acerca, y lo hemos dicho, yo sé que usted y yo como papá, en el puesto del papá de esta historia que Jesús está contando, y vemos acercarse al chino así todo mugroso, sin la plata, porque ya se enteró que no tenía plata, porque usted lo vio en Facebook gastándose toda la plata, y llega donde usted está. Hemos dicho, la mayoría de nosotros, ¿qué diríamos? Ve, eso le pasa, yo le dije, pero como el niño le dio por desobediente y que se las sabe todas, ahí está, mire a ver cómo se las arregla. Eso le pasa. En esta casa usted no entra, no es bienvenido. Y si hay algo que el papá nos enseña, o que el padre de esta historia nos enseña, es que necesitamos ser misericordiosos. Porque este papá no se centra en el error del pecador,
sino se centra en el hecho de que el pecador vuelve. Y si hay algo que nosotros como papás podemos aprender de este padre, es que necesitamos ser papás que responden con misericordia frente a las fallas de sus hijos. Dice el texto que el padre fue movido a misericordia. En el verso 20 dice: el papá se levantó cuando vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y cuando lo vio, dice que el papá fue movido a misericordia, y el papá corrió al encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. La mayoría de nosotros como papás fallamos en el hecho de que cuando nuestros hijos fallan, en vez de movernos a misericordia, lo que hacemos es señalar su error. Pero ¿cómo así? ¿Y estas notas? Pero ¿cómo así? ¿Y la plata? La plata que se la gastó toda. Pero ¿cómo así? Y creo que el Señor nos está llamando a través de esta historia a que como papás nosotros podamos responder en misericordia. Misericordia significa no recibir lo que yo merezco. Eso es misericordia. Qué tan misericordiosos somos nosotros con nuestros hijos, sobre todo cuando nosotros tenemos una historia. Esta semana Sebas llegó con un quiz perdido. Eso se queda entre nosotros, ¿no? Sebastián me dice: papá, es que usted me boletea en todas las predicaciones. Llegó con un quiz perdido y yo me envenené. Y entonces empezamos mal. O sea, estamos en el primer mes y ya con una... Sebastián, pero por favor. Y le doy una cantaleta, mano. Vea, yo esforzándome, le estoy pagando colegio privado, mano. Yo endeudado para que usted pueda estudiar en un buen colegio. Y usted me sale con él. Lo único que usted tiene que hacer es sacar buenas notas. No necesito más. ¿Le exijo más? No le exijo más. Pero le di una cantaleta. Sebastián, pero entonces, ¿qué estamos? Usted me vuelve a sacar una nota de esta, Sebastián. Y usted sabe cómo le duelo. Yo lo corrijo, Sebastián. Usted sabe cómo lo voy a corregir, Sebastián. Y después de que me yo respirando así, yo creo que fue el Espíritu Santo que me dijo: venga, David, ¿usted no se acuerda que usted era así? ¿Usted no se acuerda de sus notas? ¿Usted no se acuerda que usted era peor estudiante? ¿Usted no se acuerda que Sebastián, al lado de sus notas, de sus rendimientos, usted no se acuerda que usted era... Ay, y cada vez que me decía yo, Nosotros somos expertos en señalar el error. Y creo que una de las cosas que el texto nos invita aquí es aprender a movernos en misericordia. No en alcahuetería, porque usted estará diciendo: no, pastor, pero usted sí, por eso los chinos le están saliendo así. No estoy hablando en alcahuetería, sino responder en misericordia, y después que yo me mueva en misericordia, yo trato de una forma calmada esos temas, de una forma diferente. Y lo primero que aprendemos del Padre es a movernos en misericordia, y lo segundo que aprendemos del Padre es a no señalar lo negativo, sino a celebrar lo positivo. Dicen los expertos que por cada 2 cosas negativas que nuestros hijos hacen, hay 10 positivas que están haciendo en el mismo momento. Pero somos expertos en machacar lo negativo. Y cuando el hijo pródigo llega y le dice: papá, es que yo no soy digno, yo he pecado contra el cielo y contra usted, papá, quíteme el apellido si quiere, papá, pero papá.
El papá no dice, sí, tiene razón, usted es mucha porquería, usted vea, se gastó toda la plata, usted me tiene que pagar hasta el último centavo, usted va a trabajar aquí, pero yo no le voy a pagar nada hasta que me termine de pagar toda la plata. ¿Qué hace el papá? Si usted mira en el versículo 24, en el versículo 22, después de que el hijo dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, el verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, pónganle la mejor ropa, pónganle un anillo en su mano y pónganle calzado en sus pies. El papá no se centró en el pecado del muchacho, el papá se centró en el hecho de que el muchacho volvió. Y a veces nuestros hijos llegan, papá, vea, me tiré este previo, pero usted es mucho bruto, usted cómo se le ocurre, vea, si estaba fácil, es así yo me sentía, se tiró un previo de matemáticas. Y yo lo miraba, Sebastián, pero usted cómo se va a tirar esto, pero yo por dentro de mi mente decía, oye, esta vaina que es tan difícil. Nos centramos en lo negativo, pero este papá no se centró en lo negativo, sino que este papá llegó y dijo, volviste, hijo, y eso es lo que importa. ¿Saben yo qué tuve que haber dicho en ese momento? Hijo, te lo tragaste, pero me estás mostrando la evaluación, y eso habla de tu sinceridad, y te felicito porque eso habla de tu carácter. Es que como papás fallamos tanto, y la historia de estos dos muchachos y este papá nos muestra a un papá del cual nosotros tenemos que aprenderle tanto. Y uno como papá santandereano dice, oigan, yo sí no, a mí me criaron así y véame cómo estoy. Por eso véase cómo está. Es tiempo de evolucionar desde lo que la palabra te propone y no de lo que tus papás han construido, porque como papás nos equivocamos. Que podamos ser papás que nos movemos a misericordia y que podamos ser papás que nos centramos más en las cosas positivas que en las cosas negativas. En todo momento nuestros hijos van a vivir equivocándose. Uno de adulto ya hecho y derecho, y uno se vive equivocando. ¿Cómo no se van a equivocar ellos? Y lo interesante en esto, y con esto termino, es ese papá que ve a su hijo que estaba perdido y que vuelve a casa. Y aquí sucede algo muy importante. Dice que el papá, cuando lo vio, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Pero antes de echarse sobre su cuello, ¿qué hizo? Corrió. El padre fue movido a misericordia, corrió y se echó. Este evento que uno pasa por alto es trascendental, porque para que un viejito de estos pudiera correr, tenía que levantarse sus túnicas, y al levantarse sus túnicas iba a quedar expuesto frente a sus criados. Es decir, sus criados iban a decir, ay, miren al patrón, ay, vean las piernas del patrón todas flaquitas, vean. Iba a quedar expuesto, iba a quedar en vergüenza. Pero el amor por su hijo que estaba regresando fue mayor que la vergüenza que podía pasar. Así que levanta sus naguas, levanta sus túnicas y sale corriendo para encontrarse con su hijo. Sale corriendo aunque se burlaran de él, para encontrarse con su hijo. Sale corriendo aunque le dijeran, uy, pero ese sí es mucho bobo, ¿cómo va a ir a abrazarlo? Se la va a volver a hacer. Y yo creo que este padre decía, pues si me lo vuelve a hacer, lo volveré a esperar, y si vuelve a regresar, lo volveré a abrazar. Es ese papá que entra en vergüenza porque ama a su hijo. Y en este punto, los dos hijos somos nosotros. Tenemos algo de lejanía de la casa, o también nos sentimos dentro de casa, pero aún estando en casa estamos perdidos.
re perdidos, casi que más perdidos que el que estaba fuera de casa. Y la reconciliación, el centro de la historia aquí es el hecho que el hijo que estaba perdido volvió, y el hijo que estaba perdido dentro de la casa es llamado a darse cuenta que estaba dentro de la casa, pero que no estaba disfrutando de la presencia del rey de la casa, del padre de la casa. Y el llamado nuestro para nosotros hoy es a entender que no se trata de las bendiciones, es entender que se trata de que el Dios de las bendiciones está en casa, y si estoy en Él, yo tengo la plenitud del Dios de la casa. Porque si no estoy en Él, aún estando en casa, estoy perdido. Estoy perdido. Que hoy podamos encontrarnos en el Señor, en el Padre que nos sigue llamando una y otra vez, en el Padre que sigue esperando nuestro regreso, en el Padre que sigue esperando que vengas y te sientes con Él, que vengas y dejes de ser buena persona para ganarte un milagro, que vengas y seas buena persona porque has aprendido de Él y lo quieres vivir a Él y quieres estar en Él, quieres permanecer en Él. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que oremos en esta hora. Y si te sientes como el hijo que no puede disfrutar porque sientes que las bendiciones han sido para otros y no para ti, y eso te tortura y te castiga, que tú puedas decir: Señor, quiero encontrarte, yo no quiero seguir estando perdido.